Hola, ¿estás? Hola. Hola. Fíjate la curiosidad de que si estás jugando con el cable de los auriculares y lo desconectas, dejas de escuchar. Se deja de escuchar. ¡Oh, Sí, Dios sí, mío! yo nunca lo había pensado. The technology is amazing. Hola y bienvenidos a Buscando Healer, el podcast en el que se nos gastan los chistes de inicio. Yo soy Ramón y normalmente me acuerdo de subir el podcast a su hora. Yo soy Nacho, el editor de podcast más rápido a este lado del Mississippi. Y yo soy Juan, destructor de audios. Y bienvenidos a nuestra party. Ha llegado el momento, hoy tenemos nuestro episodio final. Efectivamente, ya lo habíamos dejado caer alguna vez, pero igual no os acordabais. Hoy venimos a despedirnos. Todo el público. Se nos acaba el podcast, básicamente. Ahora, por cuestiones de la vida, tenemos que irnos a hacer cosas de adultos. Es un horror. Es lo peor que nos ha pasado esto. Y aparte, pues, había que acabar en algún momento. Así que, para acabar, nos gustaría hacer un poco un Metapodcast. Un metapodcast, un podcastception, ese episodio de la serie antes de la pelea final en la que cogen y empiezan a pensar en todo lo que han hecho, pero luego no hay pelea final en este caso. Bueno, si queréis nos damos de tortas y escucháis los ¡pam! ¡Pum! Al final. Sí, lo sentimos mucho, se han acabado las series, ya no hay más películas, ya no hay más series, ya no hay más libros de los que hablar. Se acabó la media. Se han acabado. Claro, se acabó la media. De aquí en adelante solo sufrimiento, así que bueno, disfrutad de los que hay hasta ahora. Ya no, por desgracia eso, como ya no hay más series, ya no hay más episodios. Sí, sí. Bueno, así que para este episodio final queremos hablar un poquito sobre nosotros, sobre nuestra experiencia, qué ha sido para nosotros el podcast, cómo empezó, qué nos ha gustado, qué hubiésemos cambiado, ese tipo de cosas. ¿Qué habríamos cambiado? A Ramón habríamos cambiado. También mencionar un poco podcast, ¿no? Vamos, pensaba que íbamos a mencionar podcast en general que nos hayan gustado. No es un podcast sobre podcasts. Cuando decíamos es un podcast sobre el podcast. Es sobre el podcast, Juan, que no te enteras. Mierda, pues yo ya tenía una lista aquí de podcasts que me gustan a mí. Podemos hablar de podcasts también un poco, pero Juan, no te enteras. Me ha recordado ese chiste de... se presenta un tío en un funeral vestido de Pluto y le dije, te dije de luto, de luto. Honestamente, entre podcast sobre el podcast y podcast sobre podcast... No, sí, veo cómo puedes no haberte enterado muy bien, pero el contexto, Juan, el contexto también. Sí. No, pero vengo preparado para los dos. Ok. Bueno, lo primero sería contarle a nuestra audiencia un poco cómo surgió el podcast. Claro, esto surgió de un lugar oscuro en mi alma, porque estaba yo... Fíjate, esto empieza con YouTube de alguna forma, porque... No, esto empieza con Worm. No, empezó antes de Worm esto. A ver, vaya, hay dos influencias principales para la existencia de este podcast. El primer podcast que yo escuché, por cierto, yo soy el único yo fui el primero que empezó a escuchar podcast y el que lo hace de forma constante. No sé, Juan, cuánto escucha. Sí, yo escucho bastante. Pero el primero que escuché fue Welcome to Night Vale, que lo escucha mucha gente, es un podcast súper famoso. Pero eso no fue mucha influencia en esto. Fue más adelante que estaba yo viendo Drophy, que es un canal de YouTube. Y en Drophy hicieron referencia a un podcast que tiene uno de los de Drophy, que se llama Wizard and the Bruiser, del que he hablado aquí alguna vez. Y ese fue el que me puse a escuchar. Y al mismo tiempo me puse a escuchar también We've Got Worm, que es un podcast sobre Worm, que debería escucharse la gente después de Worm, que debería leerse la gente. Y entonces, escuchando a esta gente, yo decía, ¿yo puedo hacer esto? Quiero decir, igual no tan bien. Entonces, basándome sobre todo en Wizard and the Bruiser, quería hacer yo un podcast. Bueno, y entonces contacté, dije, a ver, ¿quién haría un podcast conmigo? Por WhatsApp, ¿quién haría un podcast conmigo? Y estos lo dijeron. Fuimos la única que consiguió. Bueno, a ver, hay que trabajar con el material que se tiene. Pero claro, fue un poco esa típica cosa que se dice siempre de... Tío, le perdemos dinero a las gracias que hacemos. Deberíamos grabarles y subirles a internet. Y nunca lo haces. Pero un día dijimos... Vamos a hacerlo. Nah. Venga, va.
Lo que pasa es que no nos consideramos lo suficientemente guapos como para salir en YouTube de cara, así que dijimos, por lo menos tenemos un poco de gracia hablando. No se consideran ellos lo suficientemente guapos. Yo simplemente me gusta el formato podcast porque me hace gracia. No, sí, es muy superior para simplemente comentar las cosas. Es verdad que cuando quieres analizar algo, el tener el medio visual te puede ayudar. Claro. Pero a la larga, realmente, lo mejor es... No sé, el medio auditivo es el superior para discutir las cosas. Un vídeo de YouTube es mejor para hacer una cosa más concisa, que prestes atención mientras te explican algo, mientras hablan de algo, para hacer un vídeo essay de esos, una cosa que va a lo que va. Pero a mí me gusta mucho ponerme un podcast de fondo mientras hago algo, y entonces pues era más la idea. Claro, sí. Ese fue nuestro primer reto. Una vez que decidimos que de verdad íbamos a empezar a hacer el podcast, tuvimos que decidir varias cosas. Cada cuánto queríamos sacar un capítulo. Decidimos cada 2 semanas, porque al fin y al cabo esto lo teníamos que hacer mientras estudiábamos nuestras carreras, mientras hacemos nuestras cosas. Nadie nos paga, nadie nos ha donado nada todavía. Así que somos más pobres como somos más pobres que las ratas, tenemos que sacar los recursos de donde podamos. Y dijimos 2 semanas para poder cumplir siempre, que de momento siempre hemos cumplido, no nos hemos retrasado nunca. Nunca. Bueno, algunas horas. Pero... Horas. Pero siempre, el domingo que tocaba, siempre ha salido el capítulo. Sí. Luego hubo que decidir cómo iba a ser el podcast. El podcast en sí. Al principio estuvimos hablando si era más analítico, si era más una conversación. Claro, yo, como digo, yo lo basé en Wizard and the Bruiser. Y si escucháis el episodio inédito, que no lo escucháis porque está inédito, de Kingdom Hearts, intentaba un poco hacer más lo que hacen ellos, que es hablar de la historia del tema. Centrarse mucho en su creación, que lo hemos hecho para algunos temas, pero centrarse mucho en su creación. En plan, hablar de la infancia de... ¿cómo se llama? Nomura, ¿no? Pues en Kingdom Hearts sería hablar de la carrera de Nomura hasta llegar a Kingdom Hearts y, ¿sabes? Es enrollarse en todo. Y es muy interesante. Cuando lo hicimos nosotros, no nos quedó tan bien. Me da la impresión de que todos tienen que estar muy metidos en el tema para poder formar bien el asunto. Y no teníamos las fuerzas ni el interés, yo creo, como para estudiar bien un tema y exponerlo de tal forma. Y al mismo tiempo, siempre era eso que decía Nacho, que hablábamos de... Decimos muchas gilipolleces cuando nos ponemos a hablar de repente 1 hora sobre Digimon. Y al final eso es lo que queremos transmitir. Polladas. Sí, al final... Nuestra intención es que sea esa típica conversación de amigos. Yo cuando pienso en el podcast, pienso que más que un análisis, vamos a intentar analizar esto para ver qué aspectos ha tenido y qué tal. Nuestro podcast va más al sentimiento de... Ese sentimiento que tenemos todos cuando te lees un libro muy bueno, una peli, una serie... ¿Quieres hablar con alguien? ¿Quieres hablar? Sí, eso. Sobre todo lo sentimos todos. Y Ramón aquí es el máximo exponente de eso. Mira, Worm. De hecho, mira Worm. Te has leído algo y necesitas a alguien con quien comentarlo. Sí. Pues nosotros queríamos que nuestros podcasts fueran esa conversación de amigos que tienes intentando que el espectador que estás ahí oyéndonos al otro lado, gracias por estar ahí, a pesar de que no puedes estar hablando con nosotros, que te sientas como si estuvieras aquí escuchándonos hablar y que pudieras compartir con nosotros estos pensamientos sobre las series y los animes y las cosas. Aparte de eso... Dime, Juan. Sí. Yo la verdad es que, con mi experiencia con los podcasts, yo venía pensando que íbamos a hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Mientras que al principio Ramón quería hacer eso, más sobre la historia en sí. Yo, como mi trasfondo con los podcast frikis era With God Worm, básicamente, y ellos simplemente van leyendo y comentan lo que han leído, pero no... With God Worm tiene un nivel analítico bastante superior. No, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que los dos son escritores. Entonces, claro, a la mínima que lo que pasa es que analizan muy a fondo, pero al fin y al cabo están comentando lo que han leído. Entonces, fue un poco mi idea de cómo íbamos a llevar el podcast, que al principio ese primer capítulo inédito chocó un poco tal, y luego ya fuimos desarrollando. Hombre, un poco de análisis hacemos de vez en cuando, pero porque es inevitable cuando todo el mundo cuando quiere hablar de algo tiene una opinión, y esa opinión sea mejor o peor estructurada es un análisis. Claro, sí, claro, al fin y al cabo si tu opinión intentas que sea objetiva y le pones trocitos de opinión de que has leído por ahí y por allá, es un análisis. Pero pienso que alejándonos de lo que es contar la historia,
y centrándonos solo en comentar nuestras vivencias, es como realmente creo que es mejor hablar de temas frikis, ¿no? Porque... Sí, al final nuestro podcast se ha centrado más en lo subjetivo. Sí. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué escena te ha gustado más y qué te ha molado de la serie? Sí, por regla general lo hemos hecho más así. Aparte de eso, otra misión principal del podcast, tal vez incluso más importante, es hacer referencia a Worm en todos los episodios. No lo has hecho en todos. Se te ha olvidado alguno y tuviste que pedir... En dos se me ha olvidado. Y he pedido que pedir perdón. He perdido... Vamos, me duele en el alma. Vergüenza sobre tu vaca. Obviamente, como... Vergüenza sobre tu escarabajo. Obviamente, como médico, mi principal misión en la vida es hacer que la gente lea Worm. Así que me ha dolido mucho haber fallado esos días. Pero sí, digo, a ver, si consigo que alguien se lea más, aumentar la gente, me quedo contento. Yo creo que el mensaje lo has transmitido. Puede ser, no sé qué te hace pensar eso, pero yo... Bueno, ya avanzando... Básicamente, Ramón, claro, solo tenías a 2 personas con las que comentar Worm. Claro. Y dijiste, necesito otra persona con la que comentar Worm. Creaste el podcast, esperaste pacientemente al episodio de Worm y... pa'lante. Luego también me gustaría comentar nuestras experiencias, como ha sido esto. Yo creo que una historia interesante es cómo decidimos el nombre. Una tarde tirados en un sitio, tirados aquí en este mismo sofá diciendo, a ver, ¿cómo lo llamamos? Y si estuvimos 3 horas y no se nos ocurría nada... Sí. No, pero para vosotros quizá no sea, pero para mí el nombre significa más porque en un principio iba a ser como cosas de frikis o algo así. Estábamos buscando algo de ese ángulo, sí. Sí, pero luego llegamos a la conclusión. Alguien dijo una frase y llegamos a la conclusión de que tenía que ser un gerundio. Que tenía que ser atacando... Sí, hablando de fricadas o lo que... Exacto, que tenía que ser de ese estilo. Atacando al monte del destino o cosas así, ¿sabes? Y luego yo me acuerdo que Ramón dijo, bueno, vamos a pensar en alguna frase que se diga en un videojuego. Y yo pensé, 1 contra 1 en top sin camiseta, noob. Pero eso no quedaba bien, ¿no? Claro, tenía que ser un gerundio, ¿no? Entonces sería algo en plan de buscando partida o algo así. Fue ¿no? Ese momento en el que se me ocurrió, dije eso, buscando healer. Y le gustó, y a mí me encantó porque yo he jugado mucho al WoW. Y me acuerdo de aquella época en el WoW donde no había buscadores para las mazmorras, en el que tenías que estar en Shattrath, en la Burning, con tus 4 compañeros, esperando al healer, y de mientras esperabais, comentabais en el chat. Y entonces me pareció que Buscando Healer era un buen nombre porque era como nuestro... Pues yo no sabía nada de esto, ¿eh? Ah, yo lo pensé en el momento. Yo me acuerdo que estábamos buscando lo del gerundio y dijimos, venga, algo de friki, en plan del LOL, de tal, y le pregunté a Nacho que algo en el WoW que... Pues eso, a mí me gusta porque me recuerda a esos momentos en los que estabas con tus compañeros y de verdad, mientras buscabas healer, conversabas con ellos. Entonces nuestras conversaciones son ese momento. No sabía eso, no sabía. Yo sí, por eso a mí el nombre me gusta mucho. Joder, ahora tenemos mucho más sentido. Está súper bien. Lo que pasa es que ahora estoy pensando que buscando partida también habría estado bien. Sí, pero bueno, está bien, tiene gracia. También comentar, cuando empezamos... Mi primera maniobra, una vez que dije, venga, vamos a hacer el podcast, voy a comprar un micro. Porque una vez que compras algo, ya estás committed. Ya tienes que sacarle partido. Sé que es técnicamente una falacia lógica, pero una vez has gastado dinero, tienes que hacerlo. Así que compré un micrófono de 15 pavos, más tarde conocido como el calcetinófono, con el cual grabamos nuestros 4, aunque el primero está inédito, nuestros 3 primeros episodios. El primero se nota mucho, en el segundo creo que dominamos un poco mejor la técnica de lo malo que era el micrófono. Y en el tercero creo que hasta nos quedó bien. A ver, lo de calcetinófono, para que veáis, es que tenía mucho eco. Y ¿sabéis que los micros llevan por encima una parte esponjosa y tal? Este no lo tenía. Le pusimos un calcetín. Funcionó, fue súper sorprendente porque estábamos... Uy, menudo golpe le daba a la mesa. Sí. Fue súper sorprendente porque estábamos ahí con el micro haciendo pruebas de sonido y no acaba de quedar bien. Es que el eco, es que si lo hiciésemos en otro sitio, no sé cuánto tal... Es que igual si le pusiese algo... Le voy a poner un calcetín encima. Y funcionó. Y desde entonces es el calcetinófono. Más adelante, una vez grabamos estos 3, dije, me gustaría hacer algo mejor. Y aprovechando las rebajas de Black Friday y
las navidades y tal, pues conseguí un Blue Yeti, que es el micrófono de principiante que se gasta dinero por excelencia. Hombre, luego ya hay micros de 200 pavos, pero esto es lo que... Que nosotros le llamamos cariñosamente el pene de Yeti. El pene Yeti por Yeti por la marca y pene por referencias obvias fálicas. Uh-huh. Sí, y dato curioso, yo tengo el calcetín de Ramón en mi casa. Junto con sigue siendo mi calcetín, claro. Claro. Así que para siempre, Ramón, tendrás un solo calcetín suelto en su armario. Es verdad, claro. A Juan, cuando empezamos a hacer los podcasts a distancia, que antes nos reuníamos siempre para hacerlo, pero Juan vive en San Fernando y nos pilla un poco a desmano y que el pobre tenía que venir aquí cada vez que hacíamos el podcast. Así que al final, cuando montamos esta distancia, se quedó él con el calcetinófono. Yep. También, como dijo Nacho, cuando decidimos hacerlo de 2 semanas, querría agradecer a alguien que leí online que empezásemos haciéndolo por 2 semanas, que una semana es muy ambicioso. Por desgracia, no recuerdo quién era, pero tenía un podcast. Y tenía un blog sobre podcasts. Si lo buscáis lo encontréis con mucha facilidad, pero tengo que... No, sí, mira, podemos aprovechar esto para hablar un poco del proceso de edición, porque la verdad que haber tenido que editar uno cada semana... Habría sido demasiado, habría sido brutal. Sí. Porque... Son largos, además, lo hemos hecho de 1 hora, que es un poco más de lo que... Mucha gente nos dice, hacedlo más corto. Y digo, es que hablamos mucho. Sí. Sí. No, pero además, el podcast, yo creo que por excelencia tiene que ser largo. Es decir, yo no escucho ningún podcast que el episodio sea menos de 1 hora. Yo escucho algunos podcasts de media hora y de 40 minutos. Vale, mentira, sí. Escucho uno de media hora. Pero sí. 1 hora es una buena longitud para un podcast. Yo estoy encantado cuando un podcast dura 1 hora. Y si el de hoy es 1 hora y media de repente, pues me quedo más contento. Sí, no, yo igual. Excepto uno, que además es que es muy técnico. Es que entiendo que no lo puedan hacer de más de media hora. Los que son... El resto... Los que son narrativos, los que son un audiodrama y tal, suelen ser 20 minutos, media hora, porque es script. Pero lo que tenéis que tener en cuenta, los que estáis escuchando, es que luego esto requiere edición. Claro, nosotros no grabamos y lo enviamos al aire. Solemos cogerlo y cortamos espacios, por ejemplo. Es una cosa que empezamos a hacer para que sonara más fluido. Cortamos También, silencios. De vez en cuando nos quedamos así. Sí, yo eso lo dejé de hacer, lo de cortar espacio. Es decir, obviamente sí, literalmente es que nos hemos quedado en blanco y estamos en plan mirándonos en plan de, vale, ¿que ahora cómo seguimos? Entonces sí, lo tal. Pero generalmente ya no suelo cortar los espacios. Juan tiene la filosofía de que menos es más cuando toca editar podcast, con lo cual quiero decir que si puede no editar se queda tan pancho. En el sentido de que yo le sigo diciendo que me baje los picos. Lo de los picos y Juan es... Yo es que tengo la filosofía de que... Si la barrita está en... Bueno, sí, yo es que... termina de hablar. Sí. No, yo es que uno de los mejores podcasts que escucho son gente que al fin y al cabo es literal, lo graban y es un stream y luego el stream se queda ahí y todo esto luego lo puedes escuchar. Y digo, joder, si esta gente lo edita cero y les queda tan bien, realmente lo único que tenemos que hacer nosotros es editar lo que hay que editar, porque hay cosas que obviamente es que nos decimos, en medio del podcast nos podemos hablar de otra cosa y decimos, bueno, ahora esto lo quitamos. Pero excepto eso, hay que editar realmente lo mínimo para que quede como es. No, porque nosotros no tenemos ni idea de hablar. Porque hay gente que aprende a hablar. Nosotros repetimos las frases. Yo he tenido, Juan, sobre todo tú, y lo siento decirte, pero he tenido que a veces cortar unos qués porque haces que y arrancas. Y corto como 3 o 4 qués. Pero 5 segundos de qués a veces, ¿eh? Que no pasa nada, pero se acumulan y además muchas veces uno de nosotros, por cómo estamos colocados, se nos escucha más bajito y si tenemos otro que se le escucha más alto de normal y encima tiene picos cuando habla alto, pues entonces el volumen... Yo muchas veces cuando estoy escuchando un podcast y de repente una parte es más alta tengo que cambiarme el volumen y quiero evitar que la gente haga eso. Pero bueno, da igual. Yo, por ejemplo, tengo el problema de que me alargo mucho las palabras. Cuando no sé qué decir, hago un y he tenido que borrar de ies. Claro, no sé, yo es que mi filosofía es esa, que cuando estás hablando con alguien, escuchas eso y no te parece raro. También es verdad. Yo a veces, porque me pongo los podcasts normalmente antes de publicarlos, los pongo y los escucho de fondo. Y es verdad que si no estoy buscándolo, cuando escucho los que ha editado Juan, tampoco suelo darme cuenta. Sí. Pero mi filosofía es que hay que intentar que sea un poquito más atractivo de una conversación normal. Pero bueno, cada cual tiene... Sí. Miramos dónde colgamos esto, ¿no? ¿Dónde se cuelgan los podcasts? Pues iVoox, Spreaker, Stitcher, tal.
iVoox parecía el más popular en España, como era nuestro público objetivo, pues iVoox, que además tenía unos precios más razonables que otros, para lo mínimo. Luego YouTube, porque era gratis y es conocido. Y todo el mundo sabe dónde está YouTube. Claro, y luego para subirlo a iTunes tuve que hacer unos malabares, pero lo conseguí a través del propio de iVoox y no costó nada más. Pero luego lo tuve que pasar por Spreaker de pago para poder subirlo bien a Spotify, porque no sé por qué no lo podía hacer a través de iVoox, no lo conseguí. Pero bueno, al final lo conseguí subir a todos los lados. Yo creo que iVoox ha sido una buena plataforma en general, pero Spreaker me parece que da más facilidades para subirlo a Spotify y a otros sitios. Tiene varios botones específicos para decir, súbemelo aquí, aquí, aquí. Y está muy bien. Al final, así un poquito hablando de estadísticas. Es verdad, hemos tenido tal vez no tantas reproducciones, nunca hemos sido un podcast de gran éxito, pero se nota la mejoría cuando ves la gráfica. Y hemos visto que hemos tenido unas 2.800 reproducciones en iVoox y unas 1.200 en YouTube. Efectivamente, y eso sin contar lo que podamos tener en Spotify, iTunes y todo esto. Así que estamos bastante contentos, aunque sé que algunas de esas son bots que hacen cosas raras, pero bueno. También hemos tenido, no muchos, pero algún que otro comentario. Y mira, los comentarios están súper... Cuando nos llega un comentario, sobre todo cuando es un comentario que nos dice cosas bonitas, que son la mayoría, nos quedamos súper contentos. Cuando es Lucía o Blanca o gente que conocemos, nos quedamos contentos, pero... ya... También se agradece que nos digan cosas bonitas, también, a pesar de que nos conozcamos. Sí, claro, pero cuando es alguien que no conoces y viene... y terminamos a ti, Cristian Xavier, que no sabemos quién eres, pero nos has dejado muchos comentarios. O a esta chica, no me acuerdo cómo se llama, María... No sé, hubo una en iTunes que se llama Mary J 990, que nos dijo cosas muy bonitas en iTunes, y es nuestro único coso de iTunes, además. Y Mary Ortiz nos puso un comentario súper bonito en el del Día de Andalucía, que es un buen episodio, ¿cierto? Sí. Y nos hace el día. Y luego... luego estuvo eso que nos pasó en Hunter por Hunter con el episodio de Hunter x Hunter. Esto es culpa mía y me siento súper orgulloso. Es el único no somos tan famosos como para que la gente nos hatee. Pues en ese tenemos haters. Tenemos dos comentarios, que es bastante más de la media. Bueno, solemos tener uno por episodio en YouTube de gente que no os conoce, pero de gente desconocida, 2 en un mismo episodio, es rarísimo. Y los 2 son gente diciendo que qué asco, que hay que ver, que no he aguantado ni 10 minutos, primera y última vez que lo escucho. Que quiten a Nacho. Datos curiosos, es como el segundo episodio más visto en YouTube. Lo cual quiere decir que el odio supera al amor. Tenemos 2 likes y 6 dislikes en ese episodio. Sí, no, pero es al fin y al cabo da igual los likes y los dislikes a la larga, o sea, decir... Sí, veo lo que me dices. No hay mala publicidad, ¿no? Pero cuando alguien escucha un episodio por primera vez, me gustaría que fuese el camino por el cual pasa a escuchar el resto. Pero cuando coges y escuchas ese y no te gusta y no escuchas más, y me hace mucha... Te da un poco de coraje también porque dicen, no he escuchado ni más de 10 minutos, el argumento está mal fundamentado. Para empezar, no es una verdadera crítica, es solo Nacho quejándose, no lo estamos intentando poner como una crítica, solo como impresiones. Es lo que hemos dicho al principio, no es que sea un análisis profundo. Claro. Y es la gracia, ¿no? Porque Nacho está exagerando, está haciéndolo de forma particularmente exagerada, que lo hace así en su día a día. Pero a ver, si le tiras un cómic de Hunter x Hunter a Nacho, no explota. Bueno, aún no lo sabemos, nunca lo hemos intentado. Urticaria probablemente me da. Sí, no, pero era un poco... la idea es que yo... a lo mejor es el único episodio que vieron, y entonces se creían que nuestro canal era un canal de análisis. Que era, sí, de crítica o algo así. Y era en plan y al final del podcast íbamos a acabar como un Hunter x Hunter, 2 de 10, ¿sabes? Cuando realmente es un podcast de pachangueo. ¿Lo has leído? ¿Qué te pareció? Un mojón. ¿Por qué? Por esto. No, y además, también es verdad que Nacho empezaba así argumentos, pero luego acabamos formando... Sí. Al final me convence un poco, porque acabamos formando una teoría de cuáles son los problemas de Hunter. Fíjate que yo nunca he visto Hunter x Hunter y acabé pensando que el narrador era pesadísimo. Solo era de una parte en concreto, lo del narrador. Sí, pues, el de Hunter x Hunter es un episodio bastante especial. A mí se me hizo muy divertido de grabar, después de haber tenido que ver toda la serie, qué horror. Pero es un episodio especial porque creo que es el único
que hablamos en un tono negativo, porque el resto de cosas hablamos de cosas que nos encantan. Kingdom Hearts nos encanta, Digimon nos encanta, Marvel nos encanta, todo en general nos encanta. Y ese es el único que hablamos de algo que no. Por eso es un poco distinto. Por eso los comentarios son un poco distintos. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que nos hicieron gracia. Nos hicieron gracia, yo me lo tomé muy bien. Pues hablando un poco de eso, de episodios concretos, el episodio que más me gusta a mí podría ser el de... No sé, es que hay muchos que me gustan. Podría ser el del Día de Andalucía. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes. Es uno de los grandes, sin duda. Lo que pasa es que está un poco limitado para el público, supongo, porque se centra alrededor de Canal 2 Andalucía, pero muchas series son de toda España y yo creo que lo puede ver cualquiera, en realidad. Excepto tal vez Bandolero. Lo cual es una gran pérdida para el resto de nuestro país. A mí me gustó mucho también el de WoW. Ese sí que me lo tomé muy en serio, porque además aquí Ramón y Juan no han jugado, con lo cual era mi trabajo conseguir mantenerlo una hora. Ese día además estaba un poco malo de la garganta, me dio un poco de rabia, pero creo que conseguí transmitir lo que de verdad me apasiona el WoW. Sí, además, ese yo lo miraba con desconfianza, porque dije, a ver, ¿cómo hacemos? Juan y yo no tenemos tampoco tanto que decir, tal. Hicimos todos los... Bueno, al menos yo hice todos los deberes que me mandó Nacho, tal. Por aquel entonces, además, que luego ya lo hacíamos un poco como más flexibles, ¿no? Ya has cogido el ritmo, ya sabes de qué iba a ir la cosa. Pero ese era el 4º episodio y cada podcast era una mentalización que voy a hacer, los chistes, no sé cuánto, tal. Era una cosa más... Escribir los bullet points, claro. Todo eso... Y entonces, pues yo sí que iba preocupado y la verdad es que quedó muy bien. En su momento yo creo que fue mi favorito. Me lo pasé muy... Cuando lo escuché después, me hizo mucha gracia. Creo que es el único que he escuchado 2 veces. Oh. Y creo que es como el segundo o tercero más escuchado en iVoox. Es el segundo más escuchado en iVoox. Ahí está. ¡Viva el WoW! También me gustó mucho el de Avatar. El de Avatar, que por cierto es nuestro único de 2 horas. Después de ese decidimos que íbamos a partir los episodios. Sí, es verdad, una lección que aprendimos. Sí. Y también... El segundo de Kingdom Hearts me gusta mucho. A mí el segundo de Kingdom Hearts me gusta mucho. Sí, que es con los Xehanort y todo el... Y el primero de Digimon, claro. Y el primero de Digimon. Y el de Worm es muy bueno. Pero el de los Xehanorts es que me gustó. Y además Blanca nos hizo el dibujo. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Blanca. Muy bueno, muy bueno. A mí la verdad es que el de Avatar fue uno de mis favoritos, al menos de los de la tanda del principio, porque me cambiasteis un poco de opinión. Yo venía pensando que Korra era superior en todos los aspectos, la serie, digo. Y es verdad que no había pensado en los personajes secundarios de Avatar original, que carrilean mucho la historia, sobre todo Zuko, Toph y demás, que... Hombre, es que la y historia Azula, de Zuko... y Azula también. Entonces... Me gustó bastante ese, al menos, pero no lo he escuchado, creo que no lo he reescuchado, así que realmente fue más bien el grabarlo, pero en términos de reescuchabilidad y reírme, el de Andalucía es top tier. Me gustó el de Death Note cuando tuvimos el chiste de L muere, que luego fue un meme recurrente. Sí. Sí, aunque no creo que fuese uno particularmente bueno. Ahora hablando un poco de lo contrario, de errores que hayamos cometido, cosas que tal, me parece que el de Naruto fue bastante flojo. Sí, el de One Piece Mira que tenía ganas de hacerlo bien, pero aún así creo que no estuve a la altura de lo que era One Piece. También es que Naruto y One Piece las dos son muy, muy largas y era difícil comprimir el contenido. También es que yo creo que es también perspectiva desde... Yo me siento igual, por ejemplo, con el de Full Metal y con el de Code Geass, que son 2 series que me encantan y me parece que no les hicimos nada de justicia. Entonces también puede ser un poco eso, ¿no? Que desde tu perspectiva que... Sí, no... pero tampoco son de mis favoritos, ni el de Full Metal ni el de Code Geass, no sé. Creo que ahí hubo una tanda en los que no estábamos tan finos, puede ser. Sí. Ahí en la tanda del medio. También quería comentar cosas que he aprendido así un poco más a nivel meta. Cuando haces un podcast, es muy importante el principio. Porque la gente... Es muy importante, sobre errores, saber qué micro está grabando. Eso es muy importante. Eso es súper importante. Qué error. Sí, es posible. Un par de veces metí la pata ahí. Pero en lo que se refiere a hacer el podcast... ¿Qué micro está grabando? Espérate. Está el bueno, lo he mirado. En empezar tu primer episodio... La gente empieza por ahí, la primera impresión es muy importante. Nuestro primer episodio, el de Harry Potter, no me parece nada malo en lo que se refiere al contenido. Es uno que me gustó bastante y me gustó cómo quedó. Pero como todavía no dominábamos el calcetinófono, se nota bastante, se nos escucha muy lejos. A nivel de audio, hay partes que no puedes escucharlo por la calle porque no te vas a enterar bien.
Y es una pena porque yo creo que hay gente que se echa para atrás por eso. Aparte, los podcasts tienen que tener un gancho. Y el nuestro no tiene gancho. Porque yo pensaba, escucho podcasts de gente que hacen esto, hablan de cosas frikis y tal, pero son gente que ya tienen, ya existen en internet. Es un youtuber que conozco, alguien que conozco otro podcast, y entonces cuando tienes alguna clase de following y haces un podcast, pues parte de ese following va a escucharte y así es como empiezas. Es esto. Tu gancho es la propia persona. Por otro lado, puedes tener un podcast con una idea curiosa y ese es el gancho. Véase... esos de leer libros, ese del hombre que nunca se ha leído Harry Potter, que se llama Potterless, y esa es la gracia, o We've Got Worm, o cualquier cosa que sea algo en concreto. We've Got Worm, de hecho, no es una idea curiosa, es literalmente el podcast sobre el libro. ¿Qué pasa? Que al ser un libro tan nicho, que se ha leído tan poca gente, pero que la gente quiere tanto comentarlo, Claro. Tiene un culto ahí seguido vastísimo. De hecho, en YouTube, por ejemplo, nosotros se nos ve. Nuestro episodio más visto es el de Worm. Entonces, si hubiéramos, quizás para gancho, podríamos haber empezado con algo en plan Worm o bandolero. Pero eso, que el podcast, cuando el podcast es algo que puedes explicárselo a alguien y ya se explica, con la explicación del propio podcast, pues ya es que lo hace interesante. Y dices, pues eso me gustaría escucharlo. Pero podcast como el nuestro, de gente hablando de fricadas, hay muchos. Y si nosotros no somos el gancho y la idea del podcast no es el gancho, pues no hay gancho. Y cuesta mucho más iniciar. Así que tenéis que empezar con un episodio de buena calidad y de empezar con una idea interesante. O haceros famosos antes. O haceros famosos. No, pero sí, yo creo que así a ojo el simplemente haber empezado con episodios un poco más menos discutidos en internet, como eso, Worm o incluso Code Geass, a lo mejor, que no sé... Sí, que habernos asegurado que la gente específica, la gente de culto, Claro. se hubiese agarrado a eso, ¿no? Porque claro, Sí. cuando buscas de Harry Potter hay mucha competencia. Yo pensé, pongo Harry Potter de primero porque es muy amplio, así que alguien vamos a coger. Pero es tan amplio que hay 1000 cosas. O por ejemplo, Yu-Gi-Oh! El juego de cartas. O sea, específicamente el juego de cartas. Que hay literal 0 podcast. Bueno, ahora justo está empezando uno, pero hay literal 0 podcast. Entonces es un poco en plan de frustrante. Sí, esperad nuestro próximo podcast en el que hablaremos de cómo Juan juega al solitario. Esos son los errores principales de estrategia a nivel de metapodcast, yo creo. Hombre, nosotros tenéis que tener en cuenta que no teníamos ninguna idea, no hemos hecho nada relacionado con la comunicación, no tenemos ni idea, los tres somos de ciencias además, nada de arte relacionado, somos unos patatas en todo esto. Yo en realidad soy de letras, pero me gusta el handicap. Y simplemente queríamos... Bueno, era un poco hacer un hobby, compartir unos ratos que al final... Ha sido muy divertido. Igual no lo hemos hablado lo suficiente. El grabar el podcast, que a veces es un poco, hay que quedar, es una obligación que hay que hacer hueco y es un poquito a veces tedioso organizarlo. Incluso ha habido momentos a lo largo de esto que dijimos, igual lo dejamos ya dentro de poco porque tal, pero la verdad es que han sido ratos muy, muy divertidos. Como hemos dicho, algunos episodios más que otros, pero en general ha sido divertido. Sobre todo... cuando empezamos a hacer lo del cold opening, porque en un principio nosotros quedábamos y empezábamos a hablar, bueno, ¿cuál va a ser los chistes iniciales? Claro, porque eso, la estructura de nuestro podcast. Dijimos, queremos empezar siempre con un chiste que sea distinto, queremos que sea como Los Simpson, el gag del sillón, siempre empezando ahí con un chiste. Lo cual no está mal, pero también podría haber sido un error, porque eso quiere decir que nuestro podcast no explica de qué va al principio, como hacen todos los podcasts. Así que es mejor tener un gag del sillón que al mismo tiempo tenga una parte que siempre es igual. Que siempre explica de qué va el podcast y luego otra cosa que cambia. En We've Got Worm hacen eso, dicen bienvenidos a We've Got Worm, el podcast en el que hablamos del detalle de la buena de la no sé cuánto. Y entonces dicen yo soy Matt, superviviente del ataque de no sé cuánto y no sé qué, ¿no? Ahí hacen el chiste de qué va el episodio de hoy. Y entonces si tienes una parte que explica lo que haces y otra parte que ya es el chiste, me parece que puede ser mejor. Sí, nosotros... Pero sí, lo del cold opening, que cuando estábamos discutiendo el chiste que íbamos a hacer al principio, a veces hacíamos chistes muy buenos que no valían para el principio, pero nos daba rabia no ponerlos en el podcast. No es por darnos aires, pero a veces decimos cosas graciosas. Entonces decidimos grabar y poner algunos que tienen inicios raros, que están bien. Luego también intentaba al final, después de la despedida, poner un chiste, no siempre se me ocurría alguno bueno, para tener un gancho para que la gente se quedara hasta el final para escuchar ese chiste. Hay algunos buenos, pero no siempre hay.
Poco más. Quería hablar de cositas que nos habrían gustado hablar y no hemos tenido ocasión. Ya aprovechamos el episodio último, para hablar de varias cosas, que ese era el caso, de varias series. Pero hay más cosas. En concreto quería mencionar a Ruby, que es una serie, no sé en España como es conocida en general. Hay gente, porque conozco a gente, pero es una serie curiosa, con una historia de la que se puede hablar bastante, historia de cómo se creó, y con uno... Es muy distinta en su look, tiene muchas cosas propias, únicas. Pero como Juan no la ha visto, y al final a nivel de historia no sé si hay tanto que rellenar y no sabemos cuánto público hay, nunca parecía que fuese un buen momento para hablarlo. Pero me gustaría haber hablado un poquito de ella y de los grandes errores que se han cometido en esa serie. A mí, como si hubiese un capítulo que me hubiese gustado hacer, es Fairy Tail, porque es un shonen que me gusta mucho, pero ya hemos hablado de unos cuantos shonen, quizá no es el más conocido, y lo que pasa es que todavía no ha terminado el anime, que yo sigo el manga sí, pero el anime no, y no quería spoilearme el final, así que estaba esperando, y siempre decía, no, otro momento, al final se nos ha hecho tarde, pero a mí me hubiese gustado hablar de Fairy Tail. Yo la verdad es que no tengo nada específico de lo que me gustaría hablar, porque al fin y al cabo, lo que tengo en la mente va cambiando cada semana. Ahora, por ejemplo, es Black Mirror con la nueva temporada, pero luego la semana que viene me estaré con otra serie o con otro libro o lo que sea. Entonces me es un poco difícil. Sí es verdad que a lo mejor me habría gustado entrar un poco más en detalle en 20th Century Boys o en Gantz. O a lo mejor en alguno de estos mangas en plan de G, Good Ending o Suzuka, de estos románticos, tal, que me gustaron bastante, pero que... a lo mejor es difícil un poco alargarlo a 1 hora, y definitivamente es difícil alargarlo si Ramón y Nacho no se lo han leído. Entonces ya era muy difícil. Aparte, el problema de hablar de Fairy Tail es que, como Nacho ha dicho, es un shonen que le gusta mucho y ya está, eso es todo lo que hay que decir de Fairy Tail. Es un shonen y le gusta a Nacho, son sus dos principales características. No tiene ni idea. A lo mejor también me gustaría ver, porque de Bleach se podría haber hablado de cada personaje y de tal. Podríamos haber hecho uno entero de Bleach fácilmente. Sí. Bleach merecía uno entero, pero... Como Nacho no lo ha visto y nunca parecía... Bueno, Juan no ha visto One Piece y tenemos un capítulo entero. Ya, pero One Piece es One Piece. Bleach es un puto carajal. Tenía lo adoro. Sentido. Tenía sentido. Ya hablamos un poquito de la semana pasada para intentar hacerle un poco de justicia, pero... Sí. Pero sí, se habría merecido un... Sí, no, pero era por decir cosas que se me vienen a la cabeza, que podríamos perfectamente haber hecho un podcast de 1 hora y... Dragon por Ball A o por B, no sé. podríamos Es haber verdad, hecho. Dragon Ball lo teníamos en mente, pero como Juan es un filisteo... Sí, es verdad. Es que no... De pequeño vi GT, no entero. Eres peor que un filisteo que no ha visto Dragon Ball. Eres un filisteo que solo ha visto Dragon Ball GT. Obviamente no entero, porque era en la tele, era un niño, no había episodios que me saltaba y tal, pero vi cerca del principio y definitivamente vi el final. Y me gustaba porque tenía un hilo la historia que iban siguiendo, iban evolucionando y tal. Y de repente un día ponen Z y no. Es que Dragon Ball Z está muy alargado y tiene ciertos problemas para... No está muy bien organizado y es verdad que tiene un momento en el que simplemente peleas. Pero si ves Dragon Ball original y luego Dragon Ball Kai, merece la pena. Kai, además. Nah, ya Dragon Ball es un barco que se fue para mí. Bueno, puedes ver Dragon Ball Z Bridge, que es la versión claramente superior de esta serie. Pero es que yo soy ¿cómo se llaman? Funimation o los que sean los que tienen los derechos en América. Y despedía a los que estén doblándola y contrataba a Team 4-Star y los hacía legítimos y a tomar por culo. Hablando de doblaje, ¿habéis escuchado el doblaje de GX en inglés? He escuchado Game On, Get Your Game On. Está bien, pero resulta que Crystal Beast, yo no me había dado cuenta nunca, pero Crystal Beast Amber Mammoth está imitando, cada vez que sale imita a Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo? Sí, cuando yo qué sé, ataca y le manda a atacar y mientras va atacando dice "Rau, rau", y cuando le atrapan dice "I'll be back". ¿Qué? ¿Por qué? Sí. ¡Es un mamut! Pues, ¿por qué habla? Pues no, todas las Crystal Beasts hablan con Jessie. ¿Sí? Sí, Jessie es una de las cosas, de las gracias de GX. Es verdad, que flipan y les hablan los Ohamas. No, pero solo cierta gente. Y al principio solo es Jaden el que puede hacerlo. Y a mitad de la serie aparece un tío
que también puede hacerlo y es Jesse con sus Crystal Beast. Pues los Crystal Beast, en especial a Amber Mammoth, pues les gusta invitar a... Bueno, ok, pero bueno, esto ha sido un asilo, esto ha sido muy raro. Había que mencionarlo. Creo que no tenemos mucho más que decir. No sé. Sí. Agradecimientos. Tengo un agradecimiento muy importante, lo llevo queriendo decir todo el rato y siempre se me va. Nuestra imagen de portada. No lo has dicho nunca. ¿Quién la ha hecho? No. No es solo eso. Quería comentar que nos lo hizo nuestra amiga Marian, Uchujin en internet, y quedó muy bien, mejor de lo que esperaba. La verdad, yo cuando se lo pedí, cómo se lo describí, porque esto no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero el dibujo somos nosotros disfrazados y se parece bastante a nosotros. Yo creo que soy el que menos me parezco en el dibujo. Sí, pero... yo siempre he pensado que yo era el que menos me parecía. Igual siempre nos lo parece a nosotros mismos, pero... Para los espectadores que no lo tengan claro, Ramón es el que sale en el centro, Juan es el que sale a la derecha con el gorro de mago y yo el que sale a la izquierda de rojo. Claro, yo sí, además siempre pensando, ¿yo soy más guapo que eso? Y pensando, pero estos dos están clavados. Sí, bueno, Juan, yo creo que el que más se parece es Nacho, sin duda. La cosa es que el dibujo está muy bien hecho. Cuando se lo pedí, le pedí así haznos así, disfrazados así, en plan muñecos como sea, y esperaba simplemente que fuésemos 3 chibis, tal, y quedó muy bien como lo hizo ella. Y el disfraz que llevamos, por si otra cosa que no hemos podido comentar mucho, es cómo van los personajes en Dokapon Kingdom. Buah, juegazo. Que es un videojuego que varias veces pensamos en hacer un podcast para él, porque ¡pah! Sí. No es conocido, pero es un mundo, tío. Uh-huh. ¿Cuántas horas? Les echamos un montón. Es que había mucho juego en ese juego. Había mucho juego en ese juego. Como diría Michel Topo, qué putada no poder hablar de él. Sí. Michel Topo y cuando te convertías en el Señor Oscuro. Y los aliens venían a por ti. Y te hacían cosas. Sí. Si tenéis una Wii y os gusta... O una Play 2, también estaba Play 2. Y os gustan los juegos de mesa, definitivamente echar un ojo porque es básicamente un juego de mesa de Play. Yo tenía un tiburón de peinado. Sí que lo tenías. Sí. Pero no te dejamos convertirte en superhéroe. No, cabrones. Yo escalando la montaña y vais y me... Buah. Es un buen juego para jugar, eso, como quien juega al Monopoly, pero con aún más odio. Sí, no. Si no tuviéramos como 20 años de amistad de trasfondo, no habríamos podido aguantar. Eso fue un auténtico... Vamos, una prueba. Ese juego nos marcó. Ay, qué bueno. Pero sí, ese es el dibujo que tenemos y nos ha gustado mucho cómo quedó. Podéis encontrar a nuestra amiga Uchujin en Twitter, @Uchujin. La primera U es mayúscula, la segunda U son 2 U's, la I es un 1 y el sonido es con J. Las primeras veces ella me decía que qué hago diciéndolo todo así, que ponga un link y ya está. Tengo el link, pero yo lo sigo diciendo. Le hace más gracia el decirlo que... No lo digo, lo hago. Y bueno... Puestos a hacer agradecimientos, yo querría agradecer a la gente de mi hermandad del WoW, porque raideando con ellos que me han escuchado más de una vez, han pedido episodios, es más, el de Doctor Who lo hicimos porque lo pidieron unos cuantos de mi hermandad del WoW. No sé si nos quedó muy bien, pero los Whipping Angels están muy bien. Está muy bien, hicimos lo que pudimos. Para lo poco que hemos visto de Doctor Who quedó de puta madre, creo yo. Así que nada, horda de pingüinos, un saludo a todos. Yo tenía una hermandad en un Morg que se llamaba Ejército de Lemmings. Somos como primos o algo. Pues... Y ya como último, también agradecer a la gente más personal, más cercana a nosotros. Sí. Claro, queremos agradecer a todos los que nos escucháis. Para empezar, queremos agradeceroslo porque está muy bien. Al principio ya cuando no teníamos ni comentarios, ¿no? Simplemente ver las visualizaciones era un tal... Pero en concreto, pues Blanca y Lucía nos escuchan siempre. Me parece que Manu también nos escucha mucho. Marisé también nos escucha de vez en cuando. Todos los que nos escuchan en general, sobre todo si es alguna vez escucháis un tema que nos convence mucho, nosotros os lo agradecemos mucho. Y también igual disculpadnos a Lucía por meternos tanto con ella. Nah. Que no se había leído Harry Potter. No, pero la verdad es que a mí me gustaría agradecerle sobre todo a Lucía y a Blanca, que me dan luego su input en persona y me van comentando las partes que más les han hecho gracia y demás, que luego ayuda un poco a decir, vale, esto es lo fuerte del podcast, vamos a intentar sacarlo un poquito más adelante. Bueno, y a todos nuestros espectadores deciros
Vosotros sois nuestro healer. No lo habíamos planeado, pero está muy bien. Yo sí, la idea es que el espectador es el healer. Sí, siempre fue la idea, pero no habíamos planeado decirlo ahora. De hecho, en nuestro Patreon, que sé que no lo habéis visto, que no me engañáis, que no cae ni un euro. Ush. Hola, soy Ramón del futuro. He venido a traeros detergente. No es verdad, no he venido a traeros detergente. He venido a disculparme y a decir muchas gracias. Que es mentira, no tenemos 0 suscriptores, tenemos 1. Alguien nos ha donado. Muchísimas gracias, José P. No te habíamos visto cuando grabamos este episodio. Disculpa, pero muchísimas gracias. Volviendo a la despedida. En nuestro Patreon, las distintas tiers de pagarnos dinero es ser healers variados. Siendo el nivel más bajo Pato Donald. Y luego subes pasando por Mercy, no sé exactamente cómo lo coloqué. Fue un experimento, no esperaba que nos diesen dinero, la verdad. ¿El mejor es Panacea, Ramón? No lo he puesto. He cometido un error estratégico. Vale. Por otra parte, no sé, quiero decir, viendo cómo fueron las cosas, no sé cómo de buena idea es que te cure la chiquilla. Un poco estable. No, sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que con esto y un bizcocho se acaba nuestra aventura. Más de 30 horas de grabación. Más, porque tenemos 32 episodios por lo menos. Y hay algunos dobles. Claro, contando tenemos por lo menos 35. Yo, por lo menos 40. Si tenemos Podemos 32 tener episodios, 40. unos son dobles, hay minis y todos son mínimo una hora. Hay los minis. Es verdad, no hemos mencionado los minis. Los minis, perdón por lo de los minis. ¿Cómo que perdón? A ver, porque dejamos de hacerlos, al fin y al cabo, ¿sabes qué es? Sí, por dejar de hacerlos. Por dejar de hacerlos. Pensé que decías por hacerlos. No, perdón por hacer todo. Entonces, pero no salieron tan mal. También tendría que disculpar por todo el podcast, Ramón. Claro. Que nosotros teníamos el plan de hacer de vez en cuando uno, pero hicimos esos 4 cuando pudimos y luego se nos... y no pudimos. No estuvimos tan atentos como... Estuvimos a punto de hacer uno haciendo mucho, pero al final, bueno... Sí, perdonad por no haber sido más constantes con ello. Pero siempre dijimos que era como un extra así de cuando surgiese. Luego dejó de surgir. Ahora sí que sí. Ya acabamos aquí, ha sido una aventura, nos lo hemos pasado bien, esperamos que vosotros también lo hayáis pasado bien. Quién sabe, tal vez haya un buscando Healer Brotherhood en un futuro más fiel al manga, en el cual volveremos y hablaremos mejor de cosas. Pero hasta entonces podéis encontrarnos donde siempre. No sé si seguiremos, quiero decir, yo voy a dejar de pagar a esta gente, a las plataformas, no sé. YouTube supongo que estaremos ahí para siempre. YouTube estaremos y en alguna otra puede que continuemos existiendo, pero puede que nos desvanezcamos hasta futuro aviso en algún momento. No sé, igual sigo pagándoles a iVoox, que es poquito, que nos mantengan ahí. Muchas gracias por escucharnos y hasta siempre. Ahora me da penita, voy a llorar.